Y muy bien, pues os extendemos una cordial bienvenida a este nuevo seminario que es la tendinitis bicipital, muy común y a veces compleja de tratar. Bueno, pues vamos a empezar compartiendo pantalla y vamos a ver aspectos que tienen que ver con ella, como estamos viendo semana tras semana. Estamos analizando, hemos visto la tendinitis aguda, la crónica, del dolor del hombro, de la rotura, del manguito rotador. Y hoy vamos a ver la tendinitis bicipital. Entonces vamos a empezar la presentación. Aquí la tenemos ya. A ver, vamos a colocar esto aquí para que no me moleste. Y este lo vamos a colocar arriba. Muy bien, pues comenzamos con nuestro seminario semanal, la tendinitis bicipital. ¿Qué es? Bueno, vamos allá. El inicio de esta lesión, en general, el paciente está entre los 30 y 50 años de edad. Decimos en general porque, evidentemente, estos rangos de edades son los que habitualmente suele aparecer. Y lo describe con un inicio gradual de los síntomas después de una sobrecarga del brazo. Este es el inicio de la tendinitis bicipital. Bueno, la duración. Bueno, normalmente el paciente habrá padecido la disfunción durante varias semanas o incluso meses antes de solicitar que intervengamos en su lesión. Así que estamos hablando de varias semanas o meses. Sin embargo, los atletas, aquellos que practican deporte, donde afecta su rendimiento, pueden acudir relativamente pronto a nuestra consulta porque ellos lo que quieren es poder realizar la actividad deportiva. Por lo tanto, estamos hablando en personas que no practican deporte, que puede pasar varias semanas, que comienza el dolor donde podéis observar aquí, donde lo he marcado, cuando bajan dos franjas hacia abajo casi hasta el codo, pero se suele ubicar aquí en la corredera bicipital o el surco intertubercular. Bueno, pues cuando empiezan a notar ese dolor puede pasar semanas e incluso meses, pero cuando es deportista acude rápido. Bueno, la frecuencia en la que suele aparecer el cuadro suele ser crónico y el paciente refiere episodios anteriores ya, con el mismo tipo de síntomas, durante un periodo de meses o años y en general empeora con el tiempo. Así que normalmente no suele ser nuevo. Si hace un poco de memoria se habrá dado cuenta de que en meses anteriores o en años anteriores empezó a aparecer un dolor ahí crónico que se fue, luego volvió, pero está claro que si se tiene y no se interviene sobre él, bueno, termina empeorando con el tiempo. La localización de los síntomas, como podéis ver aquí en la marca que he puesto en rojo, y luego lanza un dolor muy fino a través de las dos cabezas del bíceps, está bien localizado sobre la corredera bicipital, que luego veremos dónde está. En la cara anterior del hombro, a medida que el proceso empeora, con el tiempo los síntomas pueden referirse también a la cara anterior del brazo hasta el codo. Así que este es uno de los síntomas que se localiza bien. Así como los que hemos dado en las semanas anteriores, el dolor es un poco difuso, es difícil de localizar, pues en este caso, en la tendinitis bicipital, no, se localiza de forma rápida. ¿Qué tipos de síntomas suele notar la persona? Bueno, pues el principal síntoma del paciente consiste en dolor de naturaleza aguda que se produce con el movimiento del brazo y puede notarse una molestia general tras el uso del brazo durante un periodo prolongado.
¿eh? Ese es el síntoma que notaría la persona que tiene este problema. Información adicional, ¿qué podemos decir acerca de esta lesión? Bueno, esto ocurre porque el tendón de la cabeza larga del bíceps puede inflamarse en la corredera bicipital del húmero. Esto no depende, y es muy interesante esto, no depende necesariamente del uso del músculo bíceps, ya que la corredera ósea se mueve cada vez que lo hace el brazo. Y este movimiento del hueso contra el tendón puede producir dolor e inflamación, y la causa habitual es la elevación repetida o inhabitual, y los síntomas suelen ser recurrentes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, las observaciones a simple vista, el aspecto del hombro no suele llamar la atención, aunque en los primeros días de un episodio muy agudo puede haber una tumefacción leve y un aumento de la temperatura sobre la región, sobre todo en la zona de la corredera bicipital, que luego veremos. Los movimientos por parte de la persona que no va a poder realizar bien, y que eso nos dirá también, nos dará pistas en cuanto a que sí que hay una tendinitis bicipital, se producirá dolor con la extensión pasiva del hombro cuando se combina con la extensión del codo y la pronación del antebrazo. La rotación externa pasiva del hombro con el brazo a 90 grados de abducción también resulta doloroso. Así que este tipo de movimientos también nos indicarán de que la persona está sufriendo de este tipo de tendinitis. A la palpación, cuando nosotros tocamos, se provocará dolor sobre la corredera bicipital, y esto se detecta muy fácilmente colocando un dedo sobre la corredera cuando se rota el hombro externamente de forma pasiva unos 80 grados de abducción. Rápidamente notamos el dolor, lo nota la persona en realidad, pero nosotros notamos que ahí algo está pasando. Restricciones que le tenemos que recomendar a la persona que tiene este problema. Bueno, pues debería de evitar, si es posible, la elevación del brazo afectado en la fase inicial, y así como en cualquier trabajo repetido o mantenido con el brazo elevado más de 50 grados o 60 grados. El uso forzado del brazo, como en las actividades de lanzamiento y empuje, tampoco es aconsejable. Ahí estaríamos hablando de las personas que practican deporte. La recuperación completa puede esperarse en casos de tendinitis bicipital, pero la imposibilidad de controlar los brotes recurrentes de síntomas puede ocasionar, notemos, la rotura completa del tendón por desgaste, y esto sucede especialmente en los pacientes con más de 50 años de edad. Lo puede romper. Luego lo veremos, porque voy a enseñar dónde está ubicado concretamente, y veréis cómo es casi normal que se produzca una tendinitis por la ubicación que tiene. La intervención inicial por parte del masajista, ¿cuál va a ser? Bueno, primero masaje con hielo, segundo masaje con la técnica de fricción transversal profunda, tercero haremos una desactivación de los puntos gatillos, cuarto haremos masaje en el punto de origen y el de inserción del músculo. ¿Y por qué vamos a hacer semejante trabajo en lo que es el punto de origen y la inserción del músculo? Pues, como sabéis, cuando hay una contractura muscular, en el centro del músculo, por regla general, se suele producir el endurecimiento o la contractura, donde se hallan los puntos desencadenantes del dolor. Entonces, si hacemos masaje en el punto de origen del músculo y de inserción, lo que lograremos es que rebaje la tensión acumulada en el músculo, y por lo tanto habrá menos fricción, y al haber menos fricción habrá menos calor, y al haber menos calor en el punto de la tendinitis hay menos inflamación. Luego, en quinto lugar, haremos unas contracciones isométricas y finalmente acabaremos con un masaje descontracturante. Pues bien, eso es lo que vamos a ver.
¿eh? Primero vamos a conocer la ubicación exacta de este músculo, porque es muy interesante saber dónde está ubicada ese tendón que produce la tendinitis, y vamos a verlo ahora en la parte práctica. ¿Sí? Vamos a ponerlo en la parte práctica. Vamos allá. Vamos a ver la ubicación exacta del músculo que tiene que ver con la tendinitis bicipital. Bueno, vamos allá, es el músculo bíceps braquial, la cabeza larga. Pero para poderlo ver bien, lo que vamos a hacer es eliminar los diferentes músculos que están por encima, como es el pectoral mayor, lo vamos a ocultar. Tenemos el deltoides cabeza anterior, lo vamos a ocultar, y el deltoides cabeza media lo vamos a ocultar. Pues bien, estos son los dos músculos del bíceps braquial, ¿vale? Esta es la cabeza corta, la vamos a quitar porque esta no nos interesa, y esta es donde se forma la tendinitis en la corredera bicipital. Bueno, como podemos observar, justo donde pasa por la corredera bicipital tenemos un ligamento, que hay que trabajarlo, también con fricción transversal profunda, como luego veremos. Este es el ligamento coracohumeral. ¿Sí? Vamos a acercarlo un poco más para que tengamos una visión más exacta. Vale, pues este es el ligamento coracohumeral. Lo vamos a eliminar, y justo encima de la vaina del músculo está el ligamento humeral transverso, que también hay que hacerle masaje de fricción transversal profunda cuando tenemos una tendinitis. Lo vamos a ocultar, y ahora... Hola, no se ve la pantalla. Banda tendinosa intertubercular. ¿No se ve la pantalla? No. Lisette, yo sí que la veo. Ah, yo no la veo. Se ve bien. ¿Los demás la veis? Ahora no. No. Sí, se Ya, ve porque la he quitado. perfectamente. Vale, no pues lo volvemos a poner. Yo la veo. Bien. Se ve Bueno, pues perfecto. estas bolsas están llenas de líquido. ¿Cuál es la función? Suavizar Sí que se ve. el movimiento interno del Yo no la veo. tendón con la vaina. Entonces, hace la misma función que hace una bolsa sinovial. Una bolsa sinovial son también sacos llenos de líquidos situados en lugares donde la piel puede rozar, o un ligamento, o un tendón, como es el caso del tendón del bíceps braquial, la cabeza larga. Pasa por dentro, es como una funda, y tiene líquido en el interior que evita la fricción en el hueso, sobre todo en la corredera bicipital. Bueno, pues lo vamos a ocultar, lo ocultamos, y por añadir información importante, estas bolsas, esta que es la bolsa subacromial y la bolsa subdeltoidea, son bolsas que cuando hay una inflamación o una tendinitis bicipital, bueno, pues pueden llegar a producir también una bursitis en la zona, debido a que los músculos están trabajando más de lo debido. Bueno, si lo acercamos todavía más, tenemos aquí lo que es el ligamento capsular, o ligamento articular. Este ligamento lo vamos a eliminar para poder tener una visión más profunda de dónde está el origen. Y luego tenemos
el ligamento coracoacromial. Este lo vamos a eliminar y ahora ya tenemos el punto de origen del músculo. Por lo tanto, cuando estemos hablando de hacer masajes en el punto de origen, es verdad que este es un punto de difícil acceso, pero por debajo de la clavícula y el acromión, o sea, lo que es la articulación acromioclavicular, por ahí introducimos nuestro dedo y ejercemos un masaje lo más aproximado posible en el origen del músculo. De hecho, si buscamos vamos a bajar la imagen para que lo podáis ver. Bueno, pues aquí el origen está en la escápula, ¿vale? Como estamos viendo, y también tenemos la inserción en el radio, ¿eh? Entonces, el masaje será tanto en la inserción como en la escápula, en su punto de origen. Vamos a añadir más detalles en cuanto a lo que hace o el movimiento que contribuye el bíceps braquial cabeza larga, y es que hace una flexión del hombro. Este movimiento, como es un movimiento natural, lo que vamos a hacer luego, como veréis, tenemos que hacer contracciones isométricas. Bueno, pues en la elevación del brazo vamos a hacer la contracción isométrica. También haremos una contracción isométrica en la flexión del codo. Cuando flexiona el codo, como podemos ver, vamos a intentar poner toda la imagen en el centro de la pantalla. Cuando hace una flexión también haremos una contracción isométrica, y también lo haremos cuando haga una supinación, que intenta llevar la mano hacia arriba, pues nosotros se lo impedimos con una contracción isométrica. Bueno, pues esta sería una parte muy importante del trabajo que tenemos que realizar sobre la corredera bicipital y sobre el bíceps braquial, la cabeza larga, que es donde se produce esta tendinitis que produce a la larga serios problemas en toda la articulación del hombro si no se trata a tiempo. Pasemos ahora a la parte práctica. Empezamos con masaje con el gelo. Como podéis observar, yo utilizo siempre para hacer masaje con el hielo, utilizo una especie de rolón, como os estoy mostrando. Entonces, haciendo pequeños círculos en donde está la corredera bicipital, pues ahí se hace un masaje con el hielo aproximadamente durante 6-7 minutos. No debemos de pasar de ese tiempo, porque entonces podemos quemar la piel o podemos producir quemaduras en la piel, y por lo tanto no más de ese tiempo. Luego vamos a ver la ubicación de la corredera bicipital. Mirad, este es el modelo anatómico y ahí es donde está la corredera bicipital. Entonces, en el hombro la vamos a encontrar ahí también. Ahí es donde encontraremos el paso de la corredera bicipital. Pasaríamos a un masaje de flexión transversal profundo. El masaje de transversal profundo, como podéis ver, un dedo está encima del otro, y entonces hacemos pequeñas flexiones sobre el punto de máximo dolor de la tendinitis. Y como podéis ver, no se está deslizando el dedo, sino que estoy moviendo la estructura que hay en el interior. Entonces vamos haciendo pequeños trazos, y esto es la fricción transversal profunda, después de aplicar el hielo, y veréis que ya está
adquiriendo un tono de hiperemia, como que haya entre el hielo y la fricción transversal profunda está produciendo una hiperemia importante. Ese sería el segundo, digamos, abordaje que haríamos sobre un problema de tendinitis en la corredera bicipital. Ahora desactivaríamos los puntos de aplicación. Con el desactivador, si no tenéis el desactivador, siempre se puede usar la paleta y el martillo. Yo aquí estoy usando el desactivador. Y ahora pasamos al masaje de punto de origen. El punto de origen, como podéis observar, está en el tubérculo supraclinoideo del omóplato y aproximadamente lo localizamos en este punto que yo estoy ejerciendo presión. Es una presión con pequeños movimientos de fricciones y ahora lo vamos a hacer en el punto de inserción. Justo en ese punto donde estoy aplicando la presión es donde haríamos el masaje de inserción. Y duele, ¿eh? Ahora haríamos una contracción isométrica en la flexión del codo. Quiere flexionar, entonces se lo impedimos. 3 o 4 contracciones. Entonces se lo impedimos. Eso es una contracción isométrica. Esta es la tercera. Esto es una contracción isométrica al levantar el brazo. Intenta levantarlo, yo se lo impido. Ahora esto es una contracción isométrica, ella intenta supinar, llevar la mano hacia arriba y yo se lo impido. Ahora aplicaríamos un aceite para que nos permita poder realizar el masaje descontracturante. No ponemos mucho aceite porque si no, no cumple la función que deseamos, solo el justo y necesario. Y entonces pasamos a realizar una fricción con nuestro pulgar descendente por donde está la corredera bicipital y el bíceps braquial de la cabeza larga. Y también podemos dar en el de cabeza corta, pero se basará en la parte donde está ubicado la tendinitis. Luego haremos remociones nudillares sobre toda la zona afectada con una presión que nos permita trabajar y no producir más dolor que tense, sino que es una intensidad media. Después volvemos otra vez con nuestros pulgares a trabajar toda la zona. Como veis, se produce una hiperemia importante y luego pasamos a trabajar la parte del trapecio superior porque también se ve afectado cuando hay una tendinitis. Entonces la trabajamos, la parte superior del trapecio, con nuestros nudillos, como estáis observando, y luego otra vez vamos donde está ubicada la corredera bicipital y la trabajamos con nuestro pulgar. La idea es descontracturar y ayudar a que ceda la inflamación o la tendinitis que hay ubicada en la zona.
Muy bien. Bueno, ya habéis visto cómo se trabaja una tendinitis de la corredera bicipital. Lo primero, como habéis visto, utilizamos el hielo. Yo lo que pasa es que tengo esta herramienta que lleno de agua, lo pongo en el congelador y es como un rolón, ¿eh? Y entonces voy sacando la cantidad de hielo que me permite para poder trabajar. Así que el primer trabajo es la colocación del hielo. No más de 6-7 minutos como he explicado en el vídeo. Luego pasamos a la fricción transversal profunda. Recordar que la fricción transversal profunda no es deslizar el dedo, sino colocamos el dedo en la porción que está la tendinitis y entonces lo que hacemos es movilizar. Y lo que hacemos es que colocamos un dedo por encima del otro para trabajar la zona afectada. Podemos hacerlo también con el pulgar. Pero bueno, esta técnica es bastante poderosa porque con el dedo que está arriba ejercemos presión y entonces friccionamos. No deslizamos, sino friccionamos. Luego es bueno la desactivación de los puntos gatillo porque muchas tendinitis os diré que son producidas por la activación de los puntos desencadenantes del dolor. O sea, los podemos tener ahí, los puntos gatillo, poder trabajar la tendinitis y la tendinitis no se va, sino que continúa. Por lo tanto, hay que desactivarlo. Si no tenéis el desactivador, bueno, pues ya sabéis que hay una paleta y un martillo. Entonces damos como 3 o 4 veces, como habéis visto en otros vídeos, y lo desactivamos. Luego tenemos que pasar a lo que son las contracciones, ¿eh? Tanto las isométricas, cuando eleva el brazo, cuando hace la flexión del codo y cuando hace una supinación. Y después pasamos a lo que es el masaje descontracturante. El masaje descontracturante, la idea es que podamos reducir la tensión que está en el propio músculo. Y se me ha pasado deciros ahora o recordar que hay que ir al masaje al punto de origen y al punto de inserción, porque normalmente cuando está tenso, el músculo, sobre todo en el centro, cuando se tensa, tira del origen y tira de la inserción. Claro, como habéis visto en la corredera bicipital, cuando el músculo está tenso y roza demasiado sobre la zona donde está ubicada la vaina, comienza a producir calor y si produce calor empezará a producir proteínas inflamatorias y entonces empezará a haber inflamación. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Por eso ponemos primero el frío, porque si recordáis hay una pequeña tumefacción y en algunos casos grande la tumefacción. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es enfriar la zona para luego pasar a la fricción transversal profunda. ¿Sí? Así que es importante este tema. El hielo, fricción transversal profunda y después todo lo demás que habéis visto en el vídeo. Bueno, pues preguntas que tengáis. María Ángeles, ¿puedes hacer tú las preguntas que hayan en el chat y las vamos contestando? Las preguntas están de la charla, no hay. Hay gente que ha tenido problemas que lo tenían en negro. Bueno, pero les han dicho que pusieran en vista estándar o del hablante, pero de preguntas sobre esto no hay. Si quieren que levanten la mano y que pregunten. ¿Tenéis alguna pregunta? Podéis levantar la mano, podéis abrir el micro y... a ver, Emilia. ¿En los casos crónicos también colocamos hielo? Sí. El hielo, la ventaja que tiene que al ser vasoconstrictor, todo el mecanismo de calor que produce la inflamación se reduce, por lo tanto le da, digamos, tregua a la tendinitis, al calor que se produce, porque en realidad la tendinitis, por lo que una pregunta que acaba de aparecer por aquí abajo, ¿por qué se forma? Precisamente por un exceso de calor y de roce
de la zona, entonces aumenta la calor y entonces sustancias que producen la inflamación, entre ellas proteínas inflamatorias, y entonces a partir de ahí, pum, tumefacción, se hincha y produce la tendinitis. Por lo tanto, es recomendable el frío. ¿Puede producir también la tendinitis dolor en el trapecio? Sí, o sea, el frío se puede usar en cualquier tendinitis, así como también se puede utilizar en cualquier contractura. Fuera de Claro, todo... no, me refería si esa tendinitis se puede reflejar el dolor en el trapecio, en la parte, Sí, en el mismo lugar, en las mismas. Sí, se puede reflejar porque cuando pasa mucho tiempo sin solucionarlo, al final está haciendo uso de otros músculos que no están diseñados para hacer el movimiento que hace el bíceps. Entonces se ayuda de ellos. Por ejemplo, si yo quiero agarrar algo, yo lo agarro así si me funciona bien, pero si tengo dolor y veo que no puedo hacer la flexión, me ayudaré del hombro y eso obligará a que mi trapecio trabaje más, a que mi infraespinoso trabaje más y entonces me va a producir dolor por un uso, por un mal uso del movimiento. Claro. Gracias. De nada, un placer. Profesor, sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes desde Argentina, los saludo. En el caso de la tendinitis, ¿se podría hacer shock térmico? ¿Trabajar el frío y calor? ¿O es directamente mejor trabajar solamente con el frío? A ver, el calor aumenta la tumefacción. Entonces sería muchísimo mejor el frío. O sea, frío directo. La intervención de calor-frío es mejor en ligamentos. En ligamentos. Bien. Ligamentos, en el caso de hacer una venda fría, por ejemplo, usando algún gel criógeno, como después de todo el tema del punto gatillo, hacerle el masaje, pasarle en el caso mío yo tengo una crioiontoforesis que podría sustituir el tema del hielo y pasarle frío localizado. ¿Podría ponerle un gel criógeno y vendarlo para que se vaya a la casa? Sí, perfectamente bien. Perfectamente bien. En el caso del vendaje, ¿un vendaje suelto o un vendaje móvil? ¿O más bien algo que lo sujete para que descanse? Algo que lo sujete para que descanse, ya está. Bien. Perfecto, muchas gracias. A ti, Vanessa. Hola, doctor, ¿puedo? A ver, ¿quién es? ¿Galaxy? ¿Eres...? Silvia, sí. Silvia, es que pone Galaxy, pero Silvia, dime, Silvia. Hola, sí, que estoy Hola. en mi celular. Hola, doctor, primero que todo, muchas gracias, le hablo desde Chile. Mire, yo el día sábado, al tratar de sacar un quitasol grande, me zafé el hueso de acá del hombro, se salió de su y después volvió. Y pregunto porque justamente la imagen que usted estaba mostrando en la presentación de PowerPoint mostraba todas estas partes de acá y es el dolor que yo tengo justamente ahora. Y mi pregunta va, precisamente cuando hay estos episodios de dolor, es mucho mejor aplicar frío que aplicar calor, ¿no? Frío, exacto, frío. Debes aplicarte frío. No más de 6 o 7 minutos para no quemar la piel, pero al día, por lo menos, ya que te pasó recientemente, como 3 veces. El sábado, sí, el sábado. El sábado. Deberías de ponerte frío 3 veces al día y verás que reduce mucho el dolor. Ya, ibuprofeno de 600 solamente estoy tomando porque estoy acá en un sector que no tengo acceso a médicos ni nada, entonces justo por eso le pregunto. Puedes tomar cualquier medicación que tengas a mano, que te siente bien, que te calme el dolor, ya sea un paracetamol, ya sea un ibuprofeno. Eso va a depender mucho de lo que tú creas o lo que tu médico te aconseje. ¿Entiendes o no? Porque eso, tomar medicación es una cosa que tiene que ver con la prescripción médica. Nosotros no podemos prescribir absolutamente nada como masajistas o terapeutas manuales. Entonces, si tú tienes costumbre de tomar eso, genial. O sea, va bien. No te va a quitar el problema, pero te ayudará a sobrellevarlo. Ya, bueno, muchas gracias.
De nada, un placer. Profesor, Dime, nuevamente, disculpe. Aquí recomiendan mucho para desinflamar la magnetoterapia. ¿Usted qué opina? yo no la he usado nunca. O sea, La terapia de imanes. sí, sí. Yo la utilicé cuando estudié medicina tradicional china, que hace de eso ya 15 años o más. En los puntos de acupuntura en aquella época era bastante común poner pequeños imanes con pegamento, con esparadrapo, en las zonas de los puntos de acupuntura. Se decía que regulaban, en aquella época se decía que regulaban los excesos de yin o los excesos de yang, ¿vale? Bueno, yo lo utilicé porque estaba estudiando y ya está, y ahí quedó. Pero no tengo más experiencia. No tengo más experiencia en eso. Nunca me ha dado por averiguar más o por ponerlo más en práctica. Tengo muchísimas técnicas que sé que funcionan. O sea, no dudo de la imanterapia, no dudo de ella, pero yo no tengo, digamos, conocimientos porque no he probado. Lo he utilizado, como te he explicado, pero no tengo experiencia en haberlos aplicado y haber visto qué ha pasado. En todo lo demás que os explico, sí, sobradamente, porque es algo que es a diario, la utilización de todas las técnicas estas. Pero puede ser una buena opción, Vanessa. ¿Y la cinta neurotaping ayudaría? Yo es que tengo mis dudas con este tipo de... porque es que no fija. En realidad, este tipo de vendajes lo que hacen, actúan más sobre la fascia. Al fijar la parte de la piel, actúan más sobre la fascia, pero yo soy más partidario del vendaje funcional, o sea, de parar el movimiento. Por ejemplo, imagínate, en el caso de la corredera bicipital, este movimiento no lo va a poder hacer, este movimiento no lo va a poder hacer, este movimiento no lo va a poder hacer, y la supinación y pronación lo va a tener difícil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Le fijo el hombro, le hago un vendaje en el hombro, donde la aducción no la puede hacer, probablemente estas sí las puede hacer, pero no puede levantar el brazo. Entonces lo dejo como 4 o 5 días con el vendaje funcional y la mejoría es buenísima, si hay necesidad de hacerlo, pero prefiero el vendaje funcional, que es el que se ha gastado toda la vida, y fija la articulación y la deja tranquila. El otro tipo de vendaje es que no fija en realidad, o sea, no cumple la función del vendaje funcional. Quizás porque yo vengo de las escuelas antiguas y estamos con el vendaje funcional metidos aquí. A lo mejor se abre un poco más la mente, pues, pero prefiero el vendaje funcional, Prefiero el vendaje Claro, funcional. en el neuromuscular dicen que, bueno, al ayudar a la circulación, disminuye todo edema inflamatorio que pueda llegar a tener las articulaciones. Entonces, por eso es lo que me resultaba, bueno, una inquietud para consultar. Muy bien. Yo no la gasto, La de neuromuscular no la gasto. Vendaje funcional, muchísimo, pero ese no. Bien, perfecto. Estupendo. Gracias. A ver, Galaxy, que está levantando la mano. No sé. Exactamente. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es si algo de lo que usted ha transmitido en relación a la tendinitis esta es aplicable a otras tendinitis en otras localizaciones. Por ejemplo, en el caso de una tendinitis de Aquiles. Y hay no sé si es un mito o si es real, que se dice que las tendinitis son difíciles de tratar, son resistentes, costosas, y sobre todo cuando hay mucho tiempo ya, hay casi podríamos decir una cronicidad, entonces los tejidos adquieren una cualidad, una característica que hace que sean realmente más difíciles. Bueno, todo esto. Yo me llamo Norma. No es un mito, es cierto, Las tendinitis, cuanto más tiempo pasa, más difícil es de quitar.
Lo que pasa es que la fricción transversal profunda funciona muy bien tanto en las tendinitis recientes como las que sean crónicas. Sí que es cierto que hay que saber qué protocolo seguir cuando son crónicas, que tienen mucho tiempo. Entonces ahí sí que depende de la habilidad de cada terapeuta o de cada profesional qué tiene que aplicar primero para poder ayudar a la persona a que tenga una recuperación lo más pronta posible. Pero son difíciles de quitar en algunos casos, si son crónicas. Pero si no, yo por experiencia te puedo decir que las que son recientes es una cuestión de 3 sesiones, máximo 4. Las crónicas sí que es verdad que me vienen costando como 6 o 7 sesiones, cuestan un poco más. Pero te puedo decir que desde la segunda sesión el dolor se reduce casi un 70%. No importa la tendinitis, no importa dónde esté, pero se reduce como un 70%. Bueno, he sido bastante autorreferente, porque la que tiene la tendinitis soy yo, en un talón de Aquiles. Y es muy resistente, realmente. Estoy haciendo acupuntura, recibiendo acupuntura hace mucho tiempo y hay un alivio temporario, porque el dolor no es permanente o la molestia no es continua, aparece y desaparece, es inestable. Pero hay tiene años esto, tiene años. Me han aplicado glucosa, la proloterapia, que parece también producir algún alivio, pero no resuelve la cosa. ¿Qué puedo hacer yo por mí misma, no? Te recomiendo que veas alguno de mis vídeos. No recuerdo ahora exactamente en cuál hice un vendaje funcional en el tendón de Aquiles. No me acuerdo, te lo debería de decir cuál es. Si tú te practicas ese vendaje y lo dejas puesto el máximo que puedas, 5 o 6 días, si te lo permite tu piel, y después aplicas hielo 3 veces al día, una vez has retirado, primero ponte el hielo 3 veces al día, un par de días, y luego hazte el vendaje funcional para evitar que el tendón de Aquiles trabaje. Te puedo garantizar que cuando acabe esos 5 o 6 días de llevar el vendaje funcional y le vuelvas a poner hielo, el dolor desaparecerá prácticamente y dejas pasar unos días, 2 o 3, y vuelves otra vez a colocar el hielo y vuelves otra vez a colocarte el vendaje. Creo que en cuestión de unos 20 o 25 días probablemente desaparezca tu tendinitis crónica, porque es un tendón muy agradecido cuando actuamos sobre él. Es muy agradecido. Así que hazlo de esa manera y verás cómo mejoras. Si te mejora y me quieres mandar un mensaje y me dice, oye, funcionó, pues nada, genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada. Nelly. Doctor, ¿nos puede ayudar el cinturón también acá en la corredera occipital? Acá en el bíceps. Utilizar, ahí no nos ayuda. No ayuda. Así como en la capsulitis retráctil, sí. Aquí es que es una inflamación en la corredera bicipital. Por lo tanto, a ver dónde tengo el modelo anatómico. Mira, lo tengo allí, os lo voy a enseñar y veréis que no hace nada. No lo usamos. No vale la pena usarlo. Mirad. A ver, os lo enseño. La corredera bicipital la tenéis acá. ¿Lo veis? Donde baja este tendón que tenéis aquí. Esto es la corredera bicipital. Claro, como os he enseñado en la anatomía, esto lo recubre una vaina con líquido. Claro, haceros una idea que si esto es la vaina y este es el tendón, si la vaina se encoge cuando el tendón hace la fricción, si no está bien lubricado y produce calor, esto se cerrará aún más y entonces el tendón no va. ¿Entendéis la idea? O sea, no funciona bien. Sí, entonces, ahora entendí, porque no llega, no cumple ni una entonces, la cinta no sirve. El cinturón. Ahora sí entendí. Muy bien, pues esa es la idea. La cinta sirve para articulaciones
que están pegadas y que necesitamos despegar. Sí, ahí me di cuenta ahora. Muy bien. Pero en esto no podemos hacer nada. La idea, porque en realidad la idea es que este tendón de aquí bajemos la inflamación con la fricción transversal, con el hielo y con las contracciones isométricas. Y entonces lo que hacemos es poner en marcha el sistema defensivo del cuerpo y empieza a repararlo. Esta también es agradecida, en el sentido de que si intervienes bien y sigues los protocolos entonces establecidos... lo que mejor va es el transverso profundo. El transverso profundo es el que más efectividad me va a dar y desactivar con el desactivador. Ahí no se puede usar gancheo tampoco, ¿no? No. Bueno, no porque inflamaría más. Lo vas a irritar más. Ahí yo no lo suelo utilizar porque se irrita más todavía. Y luego hay que acabar con un masaje descontracturante como el que habéis visto. ¿Por qué? Porque la musculatura se ve muy afectada cuando ha pasado mucho tiempo con una tendinitis, ya sea la bicipital, como pueda ser cualquier otra tendinitis. A partir de ahí hay que hacer masaje descontracturante con un aceite normal y luego le podéis poner incluso frío después de acabar. Vanessa, que estaba por ahí, si no ha desaparecido, hablaba de ponerle una venda fría, ¿no? Pues genial. Sí. También puede ser que tenga relación el externo acá. ¿Puede? No, a ver, es cierto... Estar ahí el externo con el... indirectamente... avanzado. Pero no porque esté relacionado con el bíceps, sino que lo que va a ocurrir es que si manejamos el brazo de una forma que no hacemos el movimiento bien, se ve forzado, entonces puede llegar un momento en el que estemos utilizando el esternocleidomastoideo, tirando del cuello para poder levantar algún objeto y entonces se ve afectado, pero porque estamos haciendo un movimiento. No porque esté relacionado con la tendinitis bicipital. Eso ya es aparte, porque a veces viene el paciente con eso, más ya es porque tiene un conjunto. Hemos de pensar que cuando una articulación no va bien o no funciona bien, hacemos uso de otros músculos. Entonces, al final, se ven afectados todos. Por ejemplo, cuando alguien... Tengo que trabajarlos todos. Claro. Al final hay que trabajarlo todo para aliviar la tensión que se produce. Por ejemplo, una persona que tiene un esguince en el tobillo, tú le trabajas el esguince y cuando acabas con el esguince te dice, ahora me duele el otro tobillo. Normal, porque ¿en cuál estabas apoyándote? En el otro. O sea, son efectos secundarios inevitables que aparecen cuando hay una lesión que no se trata rápidamente. Otras estructuras se ven afectadas. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Gracias, que por ahí quiere... A ti. ¿Alguna pregunta más? Cataplasmas de arcilla, veo aquí. Sí, lo que pasa es que el problema en el hombro, la cataplasma es un poco compleja ponérsela y que se la lleve a su casa. Yo lo que hacía, al principio no lo seguía haciendo porque la gente no lo hacía, ¿vale? Pero en su casa por la noche les aconsejaba que se pusieran una cataplasma de arcilla con agua fría para que sacara el calor. ¿De acuerdo? Eso se ha utilizado durante cientos de años y funciona, porque al día siguiente la arcilla está completamente seca. Maestro. Sí. ¿Quién Maestro, habló? No te veo. Ah, bueno, está conectando el audio. El Galaxy está intentando conectar el audio. Bueno, lo que os comentaba, la arcilla sí se puede utilizar, pero la persona en su casa. Yo la utilizaba como cataplasma si se iban a su casa con la cataplasma, pero pues como el nombre indica era una cataplasma y era un caos eso, porque luego se caía, porque los tenías que vendar muy bien para que no cayera. Entonces lo dejé de usar en consulta, pero sí
que les he recomendado que se pongan arcilla por la noche, que se pongan una venda, y entonces eso lo que hace es sacar el calor hacia afuera. Y al sacar el calor baja la inflamación. Maestro. Sí. ¿También se puede poner electroestimulación? Hay quien lo hace. Yo no le he encontrado sentido a la electroestimulación y tengo aparatos, varios, pero no he visto que haga gran cosa en la tendinitis. O sea, no es que acelere más la mejoría, al menos bajo mi experiencia. Han mejorado cuando he intervenido con mis manos, con el frío y con la desactivación de los puntos gatillo. No lo escuché, maestro. ¿Cómo? No lo escuché. Que yo, ¿me estás escuchando ahora? Sí. Vale. Que yo tengo aparatos de electroestimulación y en las tendinitis no he logrado ver una mejoría sustancial. O sea, no la he visto. Ah, ok. Ha funcionado mejor con las técnicas que os he mostrado más que la electroestimulación. La electroestimulación yo la he utilizado en los músculos que están contracturados y que necesito generar una estimulación para que baje la tensión. Y no en todos ha resultado útil. Por eso descarté hace años la electroestimulación, la descarté. Preferí invertir en otro tipo de aparatos, pero no en la electroestimulación, porque veía yo que no acababa eso de arreglar. Doctor. Sí. Maestro, se corta la señal. Muy breve. En realidad, las cosas que usted más recomienda es la aplicación de frío y además tener también mucho cuidado cuando uno se aplica, por ejemplo, un ungüento, una pomada desinflamatoria, ya sea de origen natural o de medicamento, pero la idea es no generar calor con las manos, ¿no? En la zona. A ver, el calor, repito, el calor aumenta la tumefacción, por lo tanto, no es el momento de poner calor cuando hay una inflamación, sino frío. Perfecto. Entonces, las cremas que coloquéis en la zona que hay una inflamación es preferible que sea fría, más que caliente. Es verdad que cuando se hace el masaje descontracturante, si el aceite que estamos poniendo, yo por ejemplo, el que habéis visto en el vídeo es un aceite que lleva eucaliptus y lleva menta, luego enfría la zona. Enfría la zona mientras yo le estoy dando masaje. Es verdad que aumentará algo de calor, pero después, al llevar eucaliptus y al llevar menta, la persona se va a su casa con el hombro frío. Y eso sigue haciendo su trabajo. Perfecto, muchas gracias. O sea, es más recomendable eso. El calor ya más adelante probablemente, pero cuando se tiene una tendinitis, no importa en la zona donde se tenga, el frío es lo más aconsejable y lo que mejor funciona. Silvia. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna que haya en el chat? A ver. ¿La acupuntura sirve? A ver, la acupuntura, a ver, yo cuando estudié la medicina tradicional china, entre eso estaba la acupuntura. A ver, es verdad que la acupuntura sirve para infinidad de cosas. De hecho, muchos de los puntos y muchas de las ideas que aprendí en la medicina tradicional china, yo las sigo utilizando, pero en el masaje. Desde el concepto de la medicina tradicional china, una inflamación, hay mucho que ver en todo el comportamiento de salud de la persona, ¿vale? Porque los chinos no ven únicamente hay una tendinitis, sino que intentan averiguar qué elemento, y si hay mucho yang o yin, o si hay, o sea, es todo un universo, es un ecosistema, la medicina tradicional china. Yo he probado las tendinitis a ponerle acupuntura de acuerdo a lo que yo, bajo mi concepto y entendimiento, pensaba que se había producido
la inflamación y al final he terminado haciendo lo que yo sabía hacer y entonces ha funcionado mejor. A lo mejor probablemente porque yo no supe aplicar bien la medicina tradicional china. Tampoco quiero decir que no funcionara. A lo mejor, bajo mi entendimiento del momento, cuando yo utilizaba la acupuntura, pues a lo mejor no lo hice bien, pero no me funcionó. Me ha funcionado siempre mejor el uso de estas técnicas que os he enseñado. La acupuntura sí que la he utilizado en infinidad de enfermedades. De hecho, incluso llegué a utilizar una técnica, no sé si lo he contado en este grupo, pero mi padre falleció de cáncer hace 20 años y recuerdo que en aquella época los médicos lo habían desahuciado por completo y él no paraba de sangrar por el ano y se iba por ahí. Y entonces en la escuela donde yo estudié lo llevé y allí había un médico de medicina tradicional china, un médico chino mayor, y entonces me dio hierbas chinas y me aconsejó darle calor en unos puntos de la espalda, pero tenía la piel tan sensible mi padre que con las moxas no podía. Entonces fabriqué un aparato en el que pude darle calor en esos puntos y le cortó la hemorragia. Claro, yo no le dije al oncólogo, mira, le he cortado la hemorragia con calor, que seguramente el oncólogo me hubiera dicho, anda, tira por ahí. Pero a mí me daba igual. Lo que sí sé es que mi padre murió, evidentemente, porque tenía una metástasis importante, pero bueno, por lo menos conseguí que no fuera porque se desangrara, porque por abajo tiraba toda la sangre a vida y por haber. Bueno, esos puntos funcionaron y esos puntos están digamos, en el vademecum de la acupuntura precisamente para cortar las hemorragias. Están en la espalda, y funcionó. Y os podría hablar de infinidad de casos que ha aplicado la acupuntura y funciona. Ahora, en la tendinitis he preferido utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de técnicas. Que repito, que probablemente a lo mejor no he sabido utilizarla bien, que yo no quiero decir porque me quito el sombrero ante la medicina tradicional china, me quito el sombrero porque mucho de lo que sé y practico lo debo a los conocimientos que adquirí en su momento, porque es todo un ecosistema la medicina tradicional china. De hecho, estoy preparando un curso de Qigong, del masaje chino, aplicado a las patologías y problemas serios que hay en el cuerpo y que el masaje, en lo que sería también el Tuina, obra maravillas, y va dirigido a ciertos puntos de acupuntura y cierto tipo de meridianos. Y va a ser una maravilla de curso. Entonces, por eso os digo que yo me quito el sombrero ante ellos, pero no lo utilizo en la inflamación, por lo que ya os he comentado. Aquí María Elena nos dice que hace 2 semanas que estoy sufriendo de mareos a raíz de mi cervical escalenos, esternocleidomastoideo y segunda vértebra cervical y me ha subido hasta la presión. ¿Qué puedo hacer? Si te ha subido la presión, de forma natural lo que te aconsejo son infusiones de hojas de olivo. Infusiones de hojas de olivo. Y, estoy ahora, a ver, ¿me escuchas, Carlos? ¿Me escuchas, Carlos? Te escucho, María Elena. Bueno, hace 2 semanas que pasó esto, tanto trabajo y el estrés me llevó a esto. Ahora me hacen una resonancia y sale bien la resonancia, pero mi dolor es en la parte izquierda de lo que es el cerebro. El 16 de marzo me van a hacer otro estudio más profundo, pero yo esos mareos ahora como que se me fueron, pero sigue ese dolor, esa algia en la cabeza. Yo digo, no me puse hielo, masaje nada más, calma poquito y vuelve, va y vuelve. María Pero Elena, yo digo que es todo tema de cervical, más arriba tal vez. Del dolor, María Elena.
Son puntos desencadenantes del dolor del trapecio superior y Sí. del esternocleidomastoideo y del elevador de la escápula. Si Tal esos cual. se activan, Sí. ese dolor desaparecerá. Y la tensión, si te ha subido, ya te digo, infusiones de hojas del olivo, si tenéis, por donde vives. Sí, tal cual. Olivo. Lo limpias bien Sí, y sí. te haces infusiones de eso y entonces bajará. Y si no, puedes tomar perlas de ajo. El Ah, ajo también ¿sí? baja la tensión, la regula. Regula también Ah, bien. la tensión. Bien. Y si no, hay un truco en la medicina Sí, tradicional porque china. me agarraba en las paredes, era una cosa tremenda. Ya, ya. Hay una técnica en la medicina tradicional china que es cerrar los ojos y apretar las cuencas de los ojos Sí. con los dedos. Aguantar ahí 5 segundos y soltamos. Apretamos y soltamos, apretamos y soltamos. Y veréis cómo empieza el cuerpo a relajarse. Y sabés que me duelen los ojos también. Ya, Me pues duelen prueba los con esta ojos técnica. también. Prueba con esta técnica. Cierras los ojos y aprieta los globos de los ojos hacia adentro un poco, unos 5 segundos y sueltas. Sí. Vuelves a apretar y sueltas. Sí. Y te lo haces como 3 veces o 4 al día, unas 3 veces, o sea, apretas, sueltas, sueltas, y lo haces 3 o 4 veces al día. Aparte de tomarte lo que te he comentado, las perlas de ajo regularán tu tensión y las infusiones de hojas de olivo también. Todo eso mejorará. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Aquí dicen, desde ya me apunto a ese curso. Bueno, pues nada, Lourdes. Le agradecería muchísimo alguna charla sobre tinnitus y síndrome de Meniere, por favor. Este tema ya lo toqué. Es bastante complejo, es bastante complejo, pero si quieres, mándame un correo y si tú lo sufres, te puedo dar algunas ideas, si tú lo sufres. Pero ya hablé en su momento y ahora estamos hablando, todos los seminarios van a ser con lesiones musculares y tendinosas y entonces el síndrome de Meniere es otra historia. Y de hecho tiene que ver mucho con la articulación de la mandíbula. Tiene que ver con bastante. Hay que ver si llevas dientes postizos, si tienes todos tus dientes o llevas puentes. Hay que ver la colocación de tu boca, cómo es, tu mordida, cómo es. Hay que ver también el tema de los maseteros y hay que ver el tema de los músculos que hay en la base del cráneo. O sea, y a partir de ahí te puedo decir qué puedes hacer, aunque es muy difícil que se elimine al 100%, pero puede haber una mejoría importante. Selva nos dice, muchas gracias por todo. No sé dónde estás, Selva, pero me alegro de que estés por ahí. A ver, la que nos ha preguntado lo del tal como está diciendo, tengo puente dental y me faltan piezas dentales. Pues, hija mía, eso contribuye a que tengas acúfenos. Eso es así. O sea, cuando la mordida, o sea, cuando nosotros mordemos o masticamos para comer, si la boca que tenemos no es nuestra, en este sentido, que es postiza, o tenemos puentes, la articulación temporomandibular se desencaja, o sea, no une bien. Puede haber una desviación hacia la izquierda o hacia la derecha y eso produce a la larga el síndrome de Meniere o el tinnitus o los acúfenos. Entonces hay que hacer un trabajo en la articulación temporomandibular y un trabajo también en lo que es la mandíbula, haciendo diferentes movimientos. Ya sé dónde lo enseñé, en el curso de ajuste vertebral y articular.
ahí lo enseñé. Pero bueno, si acaso a nivel privado, mándame un correo y entonces te podré estar indicando algunas cosas. Pero si ya partimos de la base de que ya llevas un puente y te faltan algunas piezas, tienes difícil solución. A ver. ¿Quién está? Galaxy está preguntando. Date voz, no te oigo. No te oigo. Tienes que darte voz. Ahora, ¿ya? Ahora. ¿Sí? Ahora, quería hacer algún comentario, algún aporte. Todas las afecciones que terminan en itis son inflamaciones. Por lo tanto, si no estoy equivocada, me confirmarás, en todos esos casos hay que bajar la temperatura de alguna manera y no subirla, no dar calor. Eso por un lado. Por otro lado, este tema de la ATM, de la articulación temporomandibular o temporomaxilar, es un tema que ha contemplado mucho la osteopatía. Como no puedo verte con frecuencia, no sé si has tocado este tema. A mí me parece maravillosa la osteopatía, hasta donde la conozco, hasta donde la pude seguir. Y digo, no todos los que tenemos alguna pieza menos o alguna pieza que no es propia, tenemos tinnitus o tenemos alteraciones, porque si está bien hecho, si está bien considerado y respetando las estructuras, los equilibrios, no necesariamente tiene que desembocar en eso. Pregunto, ¿cuál es tu opinión al respecto, por favor? No tiene por qué desembocar, pero si tienes problemas de oído, por ejemplo, o has tenido otitis muy frecuentes, al final con los años, si encima hay un problema a nivel de las piezas dentales o han puesto puentes que no cierra bien la boca y la articulación no está bien encajada, al final produce este síndrome. Claro, es partir del síntoma para ver cuál es la causa, y la causa puede estar en esto que estás describiendo, pero exacto, si hubiera estado bien hecho, como te digo, y respetando. Por eso acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Argentina, una odontóloga que ha sido alumna mía de trabajo corporal, tiene un equipo con el que trabaja mirando a la persona entera, no mirando solamente su boca. Entonces es esto, el respeto de la totalidad y de no desequilibrar, ¿verdad? Pero claro, encontrar profesionales de ese nivel no está en todas partes, y a veces caemos en manos de personas que pueden ponerte un puente o una parte de tu dentadura y le da igual si luego cierras bien o mal. O sea, le traes sin cuidado. Y eso al final produce una alteración a nivel temporomandibular del ATM y genera desde dolores. Por ejemplo, hay quien ha preguntado el síndrome de Costel, que son chasquidos, dolores, pues también están influenciados precisamente por ese tipo de... No sé quién lo ha preguntado, a ver. De Costel. Lo ha preguntado, a ver... Lo ha preguntado Constanza. Este síndrome también puede estar influenciado por lo que acabamos de comentar, una mala alineación de las piezas dentales que son postizas y puede haber un deterioro del ATM. Pero, en fin, es que hay mucho relacionado con la patología del ATM. Desde el carácter de la propia persona, de sus neuras que pueda tener en su cabeza, de lo que apriete su mandíbula, en fin, es que hay mucho que valorar ahí. O sea, cuando alguien viene a nuestra consulta con un problema, y más en estos tiempos, a veces hay todo un ecosistema alrededor de la patología o el problema, y a veces es complejo llegar a una solución cuando se trata de problemas tan serios como el tinnitus o el síndrome de Meniere o el de Castaing, por ejemplo, que llega un momento en que ya duela la articulación, se oigan chasquidos,
En fin, ahí puede haber mucho envuelto, mucho envuelto. Pero bueno, en algunos casos se puede lograr una mejoría sustancial. Gracias. A ver si hay alguna más. Perdón, te había preguntado tu opinión sobre la osteopatía. ¿Tenés alguna referencia, algún comentario al respecto? A ver, yo he estudiado quiropraxia y osteopatía, ambas disciplinas. He estudiado las dos. Y las dos técnicas tuvieron un mismo origen, por decirlo de alguna manera, porque los antiguos hueseros o algebristas eran los que desarrollaron esta técnica y después digamos, se unificó y nacieron la osteopatía y la quiropraxia con el tiempo. Pero yo conocía gente que no eran ni osteópatas ni quiropractores, sino era gente que trabajaba en el campo, hombres y mujeres que trabajaban en el campo, cuidaban de animales, pero tenían esa habilidad, ese don de poder ajustar un hueso, de poder dar un masaje, pero no sabían hacerla en un canuto, como decimos aquí. O sea, eran gente analfabeta, pero con unas habilidades brutales que habían heredado de padres a hijos. Entonces, cuando el que descubrió la quiropraxia o le puso el nombre de quiropraxia y el otro de la osteopatía, bueno, parecía que habían descubierto América. Pues no descubrieron América. América ya estaba descubierta y ya vivía gente allí. O sea que, en realidad, lo que hicieron fue unificar lo que ya por todo el mundo se estaba haciendo por parte de personas que, ya te digo, aquí en España se les llamaba algebristas, en Alemania otro nombre, en Francia otro nombre, en vuestros países creo que se le llama huesero, en fin, no carente y rodeado de misticismo y de misterio, pero quitando eso, porque yo en realidad ahí ni entro ni salgo, son dos técnicas fabulosas, yo las gasto a diario, o sea, yo la quiropraxia o la osteopatía, dependiendo de la necesidad, utilizo una técnica, utilizo otra. Sí que es verdad que me gusta más la quiropraxia, sí, pero a veces echo mano del conocimiento que tengo de osteopatía, pues para solucionar un problema porque lo requiere y lo necesita. Pero ambas disciplinas son una maravilla. Yo, de hecho, lo que he hecho ha sido fusionar la quiropraxia y la osteopatía y he creado un curso que es curso de ajuste articular y vertebral y uniendo también a lo que conocí cuando era un niño, que conocía a estos antiguos algebristas, que conocía varios y vi lo que hacían. O sea, yo lo fusioné todo y de hecho he creado eso sin nombre, curso de ajuste vertebral y articular. Y las técnicas son tan antiguas como la humanidad. O sea, hay técnicas que no son propiedad de nadie. Pero bueno, te puedo decir que sí, ambas disciplinas son buenísimas y obran verdaderas maravillas. Carlos, permiso, tengo la impresión de que hablamos de cosas diferentes. Hay un inconveniente con la denominación de osteopatía que se presta a confusiones. La osteopatía que yo conocí, que estudié un año nada más, es una carrera muy larga, de muchos años, no tiene que ver con la quiropraxia, es otra cosa donde hay un lenguaje propio que habla de escuchar los tejidos muy sutilmente, de mucho respeto por la esencia, por la persona y de mucha cautela, de mucha lentitud, no tiene que ver con maniobras. Es la osteopatía de Still, que fue entre comillas, que sí, lo descubrió de alguna manera a fines del siglo XIX, y es otro camino que puede convivir, obviamente, pero no está vinculado con maniobras. O sea, si hay alguna maniobra, es así, de mucho respeto, de mucha espera, de que los tejidos den paso, de acuerdo a la terminología osteopática, que den el paso, que los tejidos se ablanden para permitir, pero son maniobras propias de la osteopatía, no están asociadas. Yo
con toda humildad digo, ¿no? Cuando alguien me cuenta, estuve con un osteópata y me hizo crack, me hizo sonar, eso no es osteopatía, de acuerdo a las enseñanzas que yo recibí en la escuela argentina, en el Instituto Argentino de Osteopatía hace más de 20 años, con el que trajo la osteopatía a la Argentina, que falleció lamentablemente bastante joven, y lo que sucede es que hay profesionales, como con toda lógica, que usan diferentes técnicas, pero cuando están haciendo sonar, de acuerdo a lo que a mí me transmitieron, eso no es osteopatía. La osteopatía de Still, el que la inició, digamos, en Estados Unidos, pero que se extendió básicamente a Francia y a Canadá, tal como me lo transmitieron a mí. Perdón por la lata, por la lata. Es una buena aportación. A ver, la esencia de la osteopatía y la esencia de la quiropraxia, si te vas a ella, que es lo que te enseñaron a ti, sí que es cierto que es así. A día de hoy, lo que más se parece a lo que tú estás comentando es la osteopatía sacrocraneal, ¿vale? Perdón que te interrumpa, Carlos, discúlpame. La terapia craniosacra, repito, siempre es como me lo enseñaron, no es como lo digo yo, ¿no? Es una parte de la osteopatía. De hecho, se enseña como parte de la carrera, la terapia craniosacra, pero no con independencia, sino parte de. Después, con los años, pasó esto, que hay gente que cursa y se gradúa, digamos así, en terapia craniosacra, pero no se transmite esto, que es parte de la osteopatía, de la gran escuela, digamos así. Ya, pero es que eso no se puede evitar. A ver... es verdad, tal cual. Una cosa nace, una técnica nace, y después los que aprenden esa técnica, cuando ellos la desarrollan, no se parece a la inicial en nada, o en parte, o han aportado muchas cosas. O sea, de la idea que tenía Still a lo que hoy se conoce, bueno, se va del sol a la luna. Ahora, ¿quién se quiere agarrar a lo que enseñó este hombre? Pues bien, vale. Pero hay muchas técnicas que se desarrollaron a partir de lo que tú estás comentando y siguen funcionando exactamente igual. Agarrarse al génesis de lo que fue la osteopatía, bueno, pues bien, va a funcionar. Pero las técnicas evolucionan para bien o para mal, y lo que hay que hacer es pues agarrarse al carro de la evolución de las técnicas y hacer que sean mejores o al menos iguales. Pero sí que es cierto que a día de hoy la gente va con mucha prisa y no puedes permitirte el lujo de hacer lo que hacía Still o lo que enseñaba, porque lamentablemente vivimos de esto. Y entonces las personas lo que quieren es que vienen con un dolor y quiero que me saques el dolor y yo quiero volver a mi vida normal. Y las técnicas han evolucionado al punto de hacer trabajos que sean rápidos y que curen rápido. Y la esencia, pues, ¿qué vamos a hacerle? Es muy difícil sostenerla a día de hoy. Y por eso la mayoría de osteópatas lo que hacen es crujir. La mayoría, ¿eh? O sea, raramente suele haber ahí no sé, una esencia de... Por eso te he dicho yo que los de sacrocraneal, pues sí que se toman su tiempo pero bueno, yo al menos de los pacientes que yo tengo, raramente viene alguien a que yo le dedique tiempo a algo que no salga de la consulta ya con una mejoría importantísima, porque lo que quieren es, sácame este dolor, que yo lo que quiero es volver a trabajar o volver a mi actividad o volver... Y entonces a veces nos hacemos autómatas y se pierde un poco la esencia, pero es que es lo que hay. O sea, es lo que hay. O sea, no hay... Pero entiendo lo que dices, lo entiendo. Ojalá tuviéramos tiempo para dedicarle todo el tiempo posible a un paciente y que luego, pues eso, repercutiera a nivel económico, porque luego hay que pagar impuestos, hay que pagar, en fin, y sale de nuestro trabajo. Entonces, si yo en mi consulta la gente viene porque sabe que en breves sesiones van a mejorar, pues me tengo que dedicar a eso.
Que luego personalmente con mi esposa o mi familia yo practique este tipo de cosas más lentamente y más puras, bueno, bien, pero a la práctica la gente quiere va rápido y de hecho vivimos en una época que todo tiene que ser rápido y ya. Y entonces o espabilamos en nuestras profesiones o nos quedamos atrás. Esto es así, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista, las personas vienen y cuando vienen me dicen, mire, he oído de usted y me han dicho que usted en pocas sesiones me alivia el problema. Bueno, sí, pues vienen a eso, porque le han dicho eso. Si es posible para ayer. Sí, si es posible para ayer. Claro. Es que, y entonces las técnicas tienen que evolucionar hasta un punto en el que tengamos la capacidad, dentro de nuestras limitaciones, la capacidad de que vengan y en la segunda sesión diga, oye, es que me encuentro de maravilla. Si es que este dolor que tenía desde hacía meses me ha desaparecido prácticamente. Y ese es el que te va a reportar después, que te vengan más y que adquieras cierta fama en tu trabajo de que trabajas bien y que funciona bien. Entonces, a partir de ahí, todas las esencias de las técnicas ancestrales, para aquí, para allá, bien, sí, no dudo de ellas, pero a la práctica luego te tienes que poner a trabajar y la gente si te dice, quiero que me lo soluciones ya, o ayer, como tú has dicho, pues hay que espabilar y hay que evolucionar. Sí. Es así. Pero a nivel informativo, a mí personalmente me parece importante saber cómo es la cosa, de dónde uno parte para hacer todas estas transformaciones, actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que quiere, yo si fuera, pediría, por favor, resolverme el origen de esto, si podés. Ya. A ver, bien. Pero ya te digo, en la práctica clínica, a día de hoy, al menos acá donde yo estoy, yo no sé, otros sitios, las personas vienen y quieren la solución y la quieren ya. Sí. La quieren ya. Entonces, tenemos que evolucionar a ser capaces de solucionar problemas en pocas sesiones. Y estos seminarios, precisamente, os estoy enseñando lo que a mí me funciona y que a la vuelta de 2 o 3 sesiones la persona te dice, madre mía, qué maravilla. De acuerdo. Muy Gracias. Bien. A ti. Vamos a ver, creo que había alguna pregunta más en el chat. Volviendo al tema de hoy, aplicar frío y evitar movilidad de peso en la zona. Sí, eso es así. Frío y evitar movilidad es lo que puede ayudar más a la persona. Y desde aquí nos dicen un abrazo desde Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, ahora no me acuerdo si es inestabilidad del hombro. El síndrome de la inestabilidad del hombro. Estos hombros que se salen con facilidad, creo que es esa la que voy a tocar. Es que tengo preparadas, ya os digo, preparadas 70 lesiones diferentes y las estoy haciendo de forma correlativa, empezando desde el hombro hasta bajar a la mano, luego será cuello, luego será espalda, y luego será cadera, y luego piernas, y luego pie. Bueno, hay 70, ¿no? Y creo que la semana que viene tiene que ver con la patología de la inestabilidad del hombro. Pues bien, aquí un saludo desde Merlo, Argentina, para ti y tu familia. Pues mi yerno es de Merlo, así que vive ahora en España, pero toda su familia está en Merlo, allí en Argentina. Y vivieron allí, no sé si fue 4 o 5 años mi hija. Bueno, pues nada, me despido, cuidaros mucho y el miércoles que viene a la misma hora nos volvemos a ver y aprenderemos más y podremos compartir más detalles de estos que estamos compartiendo y espero que hayáis podido aprender. Así que un beso muy fuerte y un abrazo. Cuidaros. Hasta luego.
Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao, gracias, gracias. Chao, gracias. 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 Adiós. Hasta luego.